Buenos días a todos. Hoy nos encontramos en el primer episodio donde vamos a explicar la campaña del desierto. Tenemos como invitada a tres historiadoras. Ellas son Nayara Núñez, Francisca Manríquez y Kiara Vaz. Por favor, que comiencen. La campaña del desierto consistió en una acción que comienza en 1826 con el gobierno de Bernardo Rivadavia, quien contrató al oficial prusiano Federico Rauch para exterminar a los pueblos originarios y liberar la Pampa. En el combate de las Vizcacheras, un joven perteneciente a los pueblos originarios, a quien llamaban Arbolito, lo degolla buscando vengar a los de su pueblo. Anterior a este suceso histórico, con la llegada de don Pedro de Mendoza, emplean políticas hostiles ante estos pueblos para apropiarse de sus tierras y quedarse con los recursos. El imaginario social en aquella época, manejado por parte de la élite, fue crear una barbarie enemiga para hallarle justificación a la exterminación y matanza del pueblo indígena y su sistema. Los veían como primitivos y bárbaros, entonces utilizaban el término de desierto como si estuviera despoblado. Los grupos sociales que protagonizaron este hecho histórico fueron los terratenientes, militares, burgueses y los pueblos originarios. Los intereses económicos eran la materia prima, como la lana, el ganado, la agricultura, pesca y la extracción de minerales, que Gran Bretaña necesitaba, a su vez por las deudas nacionales que teníamos. Sus intereses políticos eran crecer en poder y delimitar el territorio de la Pampa como propio para consolidar una nación. La campaña del desierto entre 1878 y 1879 consistió en dos cosas: el crecimiento económico y la posición política de los terratenientes y burgueses y el ocupamiento de hectáreas para las tareas agrícolas y ganaderas. Los objetivos de la élite gobernante era afianzar la burguesía y consolidar el poder militar. Para esto, Roca llevó a cabo un plan de opresión puesto en marcha en julio de 1878 que consistía en dos etapas. La primera era en hacer una ofensiva general al sur de Buenos Aires y Río Negro, y la segunda en una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en Bariloche. Para esto, Roca afianzó con nuevas armas a los militares para que estén entrenados y bien equipados. Además, incrementó las líneas telegráficas. El 25 de mayo de 1879 celebraron su victoria volviendo nuevamente a Buenos Aires. Una vez concluida la campaña, la población originaria quedó reducida notablemente. Los que no murieron en la guerra morían por las enfermedades que trajeron los europeos. La mayoría de los sobrevivientes fueron tomados como cautivos. Los llevaron hasta el puerto de Buenos Aires y de allí los trasladaron a la isla Martín García para depositarlos en el Hotel de Inmigrantes. Ahí fueron separados de sus familias y eran entregados a otras para trabajar como esclavos. Un grupo que logró escapar hacia las fronteras fueron reducidos por el poder o por pacto, recibiendo 24 leguas en zonas estériles y aisladas. Por lo tanto, la forma de vivienda se convirtió en marginada y con falta de recursos básicos. Argentina se insertó en el mercado internacional como productora y exportadora de productos primarios en la Segunda Revolución Industrial. Los países dominantes en esa época eran Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Alemania, Italia y Japón. La división internacional del trabajo estaba dividida en dos: en países industrializados o centrales, que pertenecían al hemisferio norte, se caracterizaban en la producción de manufacturas de bienes de capital y tecnología. El resto de los países eran productores de materia prima para abastecer los países centrales, y estos pertenecían al hemisferio sur. Se impuso el nombre de la Campaña del Desierto para demostrar la participación y poder de los militares, justificar la opresión y uso de violencia para restaurar la nación. Además, mantenían la idea de que los pueblos originarios eran enemigos, entonces aplicaban la idea de que fue necesaria esa campaña. En realidad no había un desierto, pero utilizaron ese concepto para dar una imagen de un lugar despoblado, porque, para ellos, los pueblos originarios eran animales bárbaros. Sarmiento. Ahora, como entonces, nuestros enemigos de raza, de color, de tendencia, de civilización, quisiéramos aportar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos sin poderlo remediar una invencible repugnancia. Muchísimas gracias por la participación a las tres en nuestro primer episodio y por hablar de algo tan relevante y tan trágico en nuestra historia. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa.